Poca gente sabe, pero en una de sus lecturas más profundas, Edgar Cayce describió algo que pocos se han atrevido a interpretar por completo. Habló sobre el momento en que el alma humana comienza a prepararse para algo mayor, algo que va más allá de la existencia física. Existen señales, dijo con la voz aún embargada por el trance, señales silenciosas que indican cuándo un alma está lista para trascender. Décadas han pasado desde esa afirmación, pero quien tuvo acceso a la lectura original asegura, aquello no era solo simbólico. Era una especie de mapa oculto, dejado para aquellos que buscan comprender su verdadero papel en este plano. Las señales no involucran fenómenos externos, nacen dentro del espíritu, manifestándose de forma casi imperceptible. Muchas de estas señales han pasado desapercibidas a lo largo del tiempo, escondidas en metáforas o mal comprendidas por estudiosos. Pero hoy más que nunca, sus palabras resuenan con una urgencia diferente. Es como si el tiempo de comprender finalmente hubiera llegado. A lo largo de este video vas a descubrir lo que Cayce reveló sobre ese momento sagrado. Y tal vez percibas que tu alma ya está en ese proceso, silenciosamente. Si sientes que este contenido está tocando algo en ti, aprovecha para darle me gusta y suscribirte, porque hay más gente despertando, y tal vez, sin saberlo, está esperando por este llamado. Según Cayce, la primera señal surge cuando la persona comienza a sentir un desencaje profundo con el mundo a su alrededor. Nada parece satisfactorio. Las conversaciones, los deseos, las rutinas, todo parece superficial, casi artificial. Pero este desconfort no es depresión, es despertar. El alma comienza a recordar de dónde vino. Es como si algo muy antiguo estuviera intentando emerger. Cayce decía que este sentimiento no debe ser ignorado. Es el inicio del llamado interior, la primera señal de que el espíritu desea ir más allá. La mente puede resistirse, pero el corazón comienza a buscar respuestas que ninguna religión prefabricada consigue ofrecer. Es en esta brecha que la jornada se inicia. La segunda señal, según sus lecturas, es la ampliación espontánea de la empatía. La persona siente el dolor de otros de forma más intensa. No importa si es alguien cercano o un extraño en la calle. Hay un reconocimiento casi instintivo del dolor humano, como si fuera suyo. Cayce explicaba que esto sucede cuando el alma se acuerda de sus múltiples pasajes por la tierra y comienza a verse a sí misma en los otros. No es sentimentalismo, es memoria espiritual. Y esta sensibilidad, aunque muchas veces dolorosa, es un portal de cura. Transforma cada encuentro humano en un espejo de la propia evolución. La tercera señal es aún más sutil, sueños vívidos que parecen más reales que la vigilia. No son pesadillas, sino experiencias simbólicas, visiones de lugares desconocidos y encuentros con figuras que transmiten mensajes sin palabras. Cayce decía que en esos sueños el alma comienza a trabajar mientras el cuerpo duerme. Visita planos sutiles, encuentra antiguos maestros, revisita vidas pasadas o futuros posibles. Estos sueños no son solo fruto de la imaginación, son parte de un proceso profundo de realineación. El alma poco a poco se va liberando de los límites de la materia para prepararse para un nuevo ciclo. En la cuarta señal, Cayce apuntaba a algo que pocos valoran. El silencio se vuelve esencial. La persona comienza a buscar momentos de soledad no por fuga, sino por necesidad interior. El ruido del mundo parece sofocar, las conversaciones superficiales cansan, hay una sed por silencio que no puede ser explicada racionalmente, y es en ese silencio que algo nuevo comienza a surgir. Cayce decía que el espíritu solo puede oír la voz divina cuando el ruido cesa. Este deseo por silencio no es aislamiento, es reconexión. Quien está en este punto siente que necesita vaciarse para que algo mayor pueda llenarle. Y cuando esto sucede, la intuición se torna más clara. Las decisiones fluyen con más ligereza y el miedo comienza a perder espacio. La quinta señal es la sensación creciente de déjà vu. Situaciones, lugares e incluso personas parecen familiares.
aun cuando son experimentadas por primera vez. Para Kayse, esto no es coincidencia, es una señal directa de que el alma está tocando los bordes de sus experiencias anteriores. Cuando el alma está lista para trascender, comienza a acceder a su propia línea de tiempo con más libertad. Estos momentos de reconocimiento son como recordatorios de la eternidad, fragmentos de memorias que atraviesan encarnaciones. Surgen como pistas de que estamos donde deberíamos estar, viviendo lo que necesitamos vivir, y cuando percibimos esto, la ansiedad se disuelve, porque hay un propósito detrás de todo. La sexta señal es el desapego espontáneo. Objetos, títulos, conquistas, roles sociales. Todo comienza a perder el brillo. No es que la persona abandone todo, pero su valor cambia. Kayse decía que esta es una de las señales más avanzadas, pues muestra que el alma ya ha comprendido que nada de lo que es externo define su esencia. El ego se debilita y cede espacio a una fuerza más serena, más amplia. La persona comienza a actuar con más presencia, menos reactividad. Sus decisiones pasan a ser guiadas no por el miedo o la vanidad, sino por un sentido interno de alineamiento. Este desapego no es negación de la vida, sino una forma de trascenderla mientras aún se está en ella. Y entonces llegamos a la séptima señal, una voluntad casi incontrolable de servir, no por obligación o vanidad espiritual, sino porque el alma siente que su tiempo aquí tiene un propósito mayor. Kayse decía que este deseo de ayudar al otro, incluso sin recompensa, es una señal de madurez espiritual. El alma trascendente comprende que estamos todos conectados y que, al curar al otro, se cura a sí misma. Esta inclinación hacia el servicio puede surgir en pequeños gestos o grandes decisiones. Puede ser una escucha atenta, una presencia amorosa, un proyecto dedicado al bien común, pero siempre viene acompañada de una sensación profunda de paz. Porque servir, en esta etapa, es recordar quién se es de verdad. Y cuando todas estas señales comienzan a manifestarse, aunque sea sutilmente, algo mayor está en curso. Kayse explicaba que el alma no necesita morir para trascender. La verdadera ascensión comienza en vida, cuando la conciencia se expande, cuando el amor se convierte en guía, cuando la búsqueda de sentido sobrepasa cualquier miedo. Cuando Kayse hablaba sobre la trascendencia en vida, no usaba términos inalcanzables o místicos en demasía. Describía este proceso como un retorno a la esencia del alma, a aquello que ella siempre supo, pero olvidó al encarnar. En muchas de sus lecturas, especialmente aquellas volcadas a la misión de vida, decía que el olvido era necesario, pero temporario, y que cuando las señales comenzasen a surgir, sería como si una bruma interna comenzase a disiparse. Las personas pasarían a recordar no con la mente, sino con el corazón. Un recuerdo que no se expresa en palabras, sino en sensaciones, en certezas silenciosas. Y este despertar no vendría con alarde, vendría con profundidad. Uno de los aspectos más conmovedores de este proceso es que es profundamente solitario, pero nunca aislado. Muchas almas, al percibir las señales, sienten que no hay más con quien conversar sobre lo que están viviendo. Las antiguas amistades parecen no acompañar más. Los vínculos cambian. Kayse alertaba que este alejamiento era necesario para que el alma encontrase nuevos puntos de conexión, más alineados con su nueva vibración. La soledad, en este contexto, es fértil. Es en ella que surgen los insights más verdaderos. Y es en este vacío que se revela la presencia que siempre estuvo allí, esperando ser notada. Una presencia amorosa, silenciosa, que guía sin imponer. También hay cambios físicos sutiles. Kayse relató casos de personas que, al entrar en esta etapa de preparación para la trascendencia, comenzaban a tener alteraciones en sus ciclos de sueño, en su alimentación, en su percepción sensorial. Comían menos, dormían en horarios diferentes, sentían el tiempo de manera no lineal. No era enfermedad, era recalibración.
El cuerpo comenzaba a ajustarse a las nuevas frecuencias espirituales que el alma estaba anclando. Claro que no siempre esto era confortable, pero era real, y cuanto más la persona acogía estos cambios sin resistencia, más leve se tornaba el proceso, porque el alma, al final, estaba asumiendo el mando de la jornada. Otro punto fascinante es que el alma en trascendencia comienza a desarrollar una sensibilidad energética muy aguzada. Lugares, personas, objetos, todo pasa a emitir sensaciones. Algunas presencias se tornan insoportables, otras curativas. Kayse decía que esto indicaba una apertura del llamado cuerpo etérico, que comenzaba a captar más de lo que los sentidos físicos eran capaces. Esto podía generar confusión al inicio, pero también servía como brújula. El alma pasaba a elegir con más precisión lo que la nutría y lo que la drenaba. Era como si, en fin, comenzase a recordar que cada elección vibra, y que vibrar en verdad es más importante que agradar al mundo. Y tal vez la señal más bella y más difícil sea el surgimiento de una fe silenciosa. No aquella fe enseñada, adoctrinada, sino una certeza que nace sin explicación. Kayse llamaba a esto recuerdo del espíritu. No se trata de creer, sino de saber. Saber que todo tiene un motivo, que el dolor no es castigo, que la vida no termina en la muerte, que estamos siendo conducidos incluso cuando todo parece oscuro. Esta fe no grita, no necesita justificarse, simplemente está. Y cuando se instala, el alma deja de correr tras respuestas, porque pasa a vivir en paz con el misterio. Con el despertar de esta fe silenciosa, surge también una nueva mirada sobre los errores del pasado. Kayse decía que el alma en proceso de trascendencia no niega sus fallas, sino que pasa a verlas con compasión. Los juicios internos disminuyen, la culpa da lugar a la comprensión. La persona comienza a percibir que todo lo que vivió, incluso lo que causó dolor, fue parte de un aprendizaje mayor. No para justificar actitudes, sino para entender que hasta los desvíos formaron parte de la construcción de un camino sagrado. Esta mirada compasiva sobre sí mismo abre espacio para algo aún más raro: el perdón, no solo a los otros, sino a la propia historia. Y este perdón cura en silencio, sin precisar ser declarado. En sus lecturas, Kayse hablaba sobre el momento en que el alma comienza a sentir añoranza de algo que nunca vivió en esta vida. Decía que esta añoranza es una de las señales más profundas del despertar, una nostalgia sin imagen, sin rostro, pero que aprieta el pecho con fuerza. El alma está recordando su origen divino, está sintiendo falta del hogar espiritual, y esta añoranza no causa tristeza, causa un impulso de buscar, de entender, de volver hacia adentro. Es como si el alma estuviera tirando a la persona para más cerca de sí misma, y cuanto más ella sigue este llamado, más sentido todo pasa a tener. Incluso el dolor se transforma en escalón. Otro indicio relatado por Kayse era la sincronicidad. Cuando el alma está alineada con su esencia, el universo comienza a responder. Coincidencias se tornan recurrentes. Nombres, números, símbolos aparecen con frecuencia inusual. Personas surgen en el momento justo. Respuestas vienen sin esfuerzo. Y acontecimientos improbables encajan con perfección. Kayse decía que esto no era magia, era alineamiento. El alma despierta comienza a vibrar de forma tan pura que atrae exactamente lo que necesita. Esto no significa ausencia de desafíos, sino una nueva forma de lidiar con ellos, con presencia, con confianza, con la certeza de que cada evento trae consigo una enseñanza específica. Kayse también describía que el alma lista para trascender desarrolla una relación mucho más sensible con la naturaleza. Los árboles, los ríos, el viento, todo gana un nuevo lenguaje. Es como si el mundo natural comenzase a hablar con ella, y de cierta forma comienza mismo. Porque el alma que despierta sale de la ilusión de la separación, pasa a percibir que está interligada con todo, que no hay fuera ni otro.
Hay un flujo continuo de vida pulsando en todas las cosas, y esto genera una reverencia espontánea, un respeto silencioso por todo lo que vive. Kayse decía que quien siente esto ya ha comenzado a vivir como espíritu, incluso aún habitando un cuerpo. Alertaba que este camino no es una escalera que se sube, es una espiral. Hay momentos de avance, pero también de retroceso, días de claridad y días de oscuridad. Y todo esto forma parte. El alma que está por trascender aprende a acoger los altos y bajos como parte del mismo proceso. No hay prisa, no hay comparación. Hay solo un movimiento interno que no puede ser ignorado. Un llamado que, una vez oído, cambia todo. Kayse no prometía iluminación inmediata, pero garantizaba que, para quien reconociese las señales y las acogiese con sinceridad, la transformación sería inevitable. Y esta transformación no era el fin de la jornada, era el verdadero comienzo. Y cuando este nuevo comienzo se instala, el alma pasa a reconocer maestros donde antes solo veía personas comunes. Cada encuentro, cada relación, cada situación, por más simple, comienza a revelar una lección. Kayse decía que el mundo externo se transforma cuando el mundo interno despierta. No es que todo se vuelva más fácil, sino que todo gana un significado más profundo. Incluso los dolores del pasado vuelven a la conciencia como profesoras y no como verdugos. Esta mirada transforma completamente la experiencia de la vida. El alma percibe que no vino aquí para vencer, acumular o agradar. Vino para recordar, curar, amar. Y cuando esto se torna claro, la vida, incluso con sus imperfecciones, pasa a ser sagrada. Otro aspecto revelado por Kayse es la disminución de la necesidad de control. Las personas que están en este estado de preparación dejan de luchar contra el flujo de los acontecimientos. Comienzan a confiar en algo invisible, pero real. No es que se tornen pasivas. Al contrario, actúan con más presencia, pero sin ansiedad. Saben que lo que sea suyo vendrá, y lo que no, pasará. Kayse llamaba a esto sabiduría intuitiva, un saber que no necesita de lógica, solo de escucha. Y cuando esta escucha se establece, el miedo del futuro se disuelve, porque el presente se torna suficiente. El alma deja de querer dominar la vida y comienza a danzar con ella, incluso sin conocer la próxima música. Este desprendimiento también afecta la forma en cómo la persona lidia con la muerte. Kayse fue categórico. Quien comienza a trascender no teme más el fin del cuerpo. Decía que la muerte para estas almas es solo un cambio de vestimenta, un retorno a algo ya conocido. Muchas personas que pasaron por este proceso relatan que comienzan a tener una paz profunda ante la idea del fin, no porque niegan el dolor, sino porque sienten que la esencia continúa. Kayse decía que este tipo de paz es un don, un regalo del alma a sí misma, porque una vez que la muerte pierde el poder de amedrentar, la vida gana una nueva intensidad. Todo pasa a ser vivido con más entrega, más gratitud. Y es en esta entrega que surge el verdadero milagro, la simplicidad. Kayse hablaba que en los estadios más avanzados, el alma pasa a buscar lo esencial. Los rituales diarios ganan sentido. Un té caliente, una mirada, un gesto de cariño se tornan portales para lo sagrado. La persona no precisa más de experiencias extraordinarias para sentir a Dios. Lo siente en la brisa, en el silencio, en el tacto, y este sentimiento se irradia. Otros lo perciben, porque hay una luz diferente en la mirada, una paz en el modo de hablar, una levedad en los movimientos. Kayse decía que estas almas se tornan faros, no por querer brillar, sino porque ya no consiguen esconder la luz que despertaron. Pero tal vez la enseñanza más bonita dejada por Kayse sobre este proceso sea esta: nadie está solo. Incluso si el camino parece solitario, hay una red invisible de almas despiertas esparcidas por el mundo. Algunas se conocen, otras jamás se encontrarán, pero todas vibran en la misma frecuencia. Todas vinieron a recordar quiénes son.
y al hacerlo, ayudan a las otras a recordar también. Kaise decía que este era el verdadero trabajo espiritual: encender la propia llama para que ella ilumine el camino de alguien al lado, no con palabras, sino con presencia. Y cuando esto sucede, la trascendencia deja de ser una idea y se torna realidad vivida, sentida, compartida. Esta realidad compartida no exige grandes hazañas o discursos encendidos. Según Kaise, florece en los gestos más simples, en los silencios más profundos, en la humildad sincera de quien sabe que aún está aprendiendo. El alma en trascendencia no precisa probar nada a nadie. Ella solo es. Y este ser es tan auténtico que transforma todo a su alrededor. Las personas se sienten acogidas, inspiradas, tocadas, incluso sin entender exactamente el porqué. Kaise decía que esta es la vibración del espíritu en su forma más pura. Una presencia que cura, no por querer curar, sino por simplemente existir en verdad. Y esta verdad no es absoluta. Es personal, íntima, revelada poco a poco. Con el paso del tiempo, estas almas despiertas pasan a sentir un amor universal que trasciende la lógica. No es amor romántico, ni siquiera amor condicionado a la proximidad. Es un amor que reconoce la chispa divina en todo y en todos. Kaise afirmaba que este amor es la señal final de que el alma está lista para un nuevo nivel de existencia. Cuando este amor se manifiesta, disuelve barreras, prejuicios, juicios. El alma se torna más leve porque deja de cargar el peso de las separaciones. Ve al otro como parte de sí, y esta visión transforma la forma en cómo camina en el mundo. Pasa a ser puente, no muro. Pasa a unir, no separar. Pasa a amar, incluso sin motivo. Este amor también se vuelve hacia sí mismo. Kaise alertaba sobre la importancia del amor propio como expresión de la conciencia divina. Muchas almas en proceso de trascendencia cargan culpas antiguas, exigencias rígidas, autocríticas severas. Pero a medida que el espíritu se fortalece, todo esto comienza a disolverse. La persona comienza a tratarse con más gentileza, a permitirse errar, descansar, cambiar de idea. Entiende que el autocuidado no es vanidad, sino respeto por la propia existencia. Kaise decía que un alma que se ama se torna capaz de amar al mundo con más integridad, porque ya no proyecta carencia, ofrece plenitud. Otro punto importante es que estas transformaciones no siguen una línea recta. Hay días en que todo parece claro, y otros en que todo se enreda. Kaise siempre recordaba que el camino espiritual está hecho de curvas, pausas, desvíos, y que esto no es señal de fracaso, sino parte de la dinámica del crecimiento real. Decía que en estos momentos de aparente retroceso, el alma está absorbiendo algo importante, aunque la mente no lo comprenda. Por eso orientaba: no te desanimes cuando la luz parezca distante. Ella nunca se ha apagado. Solo está siendo filtrada por algo que precisa ser visto con más amor. Y este amor, una vez más, comienza por uno mismo. A medida que este proceso se profundiza, el alma despierta pasa a valorar mucho más la presencia que las promesas. Deja de vivir en el cuándo y pasa a vivir en el ahora. Kaise decía que el tiempo presente es el único lugar donde Dios puede ser encontrado, no en el pasado que ya fue, ni en el futuro que aún no ha llegado. Es en el ahora que el alma se encuentra con lo divino, y cuando se ancla en este momento, todo se aquieta, las expectativas se disuelven, la ansiedad se torna innecesaria, porque hay una confianza real de que todo está exactamente como debería estar. Y esta confianza no viene de fuera, viene del alma que, en fin, ha comenzado a recordar quién es. Y al recordar quién es, el alma despierta también comienza a reconocer la divinidad en el otro. Kaise enfatizaba que no hay separación verdadera entre los seres, que cada alma, por más perdida que parezca, carga dentro de sí la misma chispa que brilla en los grandes maestros. Cuando esta comprensión se instala, los juicios comienzan a disolverse. La compasión toma el lugar de la crítica.
y el corazón se abre de forma irreversible. El alma que trasciende ya no procura vencer debates o probar puntos de vista, busca comprender, ofrece escucha, y en esta escucha, muchas veces silenciosa, realiza una de las formas más poderosas de cura, la presencia acogedora, sin exigencias. Kayse también alertaba que este estado de expansión no impide que el dolor continúe existiendo. Trascender no es tornarse invulnerable, es cambiar la forma en cómo se vive el sufrimiento. El alma despierta no niega la tristeza, la rabia o el miedo, los atraviesa con conciencia, y es justamente esta conciencia que permite la cura. Kayse decía que cada emoción difícil trae un mensaje del alma, y en vez de silenciarla, es preciso oírla con coraje, porque es en este proceso de escucha interior que se revelan los aspectos más olvidados de nuestro ser, y solo cuando son acogidos con amor pueden ser transformados. Este es el verdadero trabajo espiritual, no huir del dolor sino atravesarlo con verdad. Otra señal de trascendencia que Kayse mencionaba está en la forma en cómo el alma despierta lidia con lo desconocido. Deja de exigir respuestas y comienza a encantarse con el misterio. Hay una aceptación de lo que no puede ser explicado. La persona comienza a vivir con preguntas abiertas, sin la ansiedad de cerrarlas con certezas. Esto no significa ignorancia, significa madurez espiritual. Kayse decía que las almas más sabias son aquellas que saben decir «no sé», con paz en el corazón, porque confían que, en el tiempo justo, todo será revelado. Esta entrega al misterio no es pasividad, sino una expresión profunda de fe y humildad ante lo que está más allá de la mente. A lo largo de sus lecturas, Kayse reforzaba que ninguna alma está aquí por casualidad. Cada persona tiene un propósito, aunque aún no sepa cuál es. Y a medida que las señales de trascendencia se manifiestan, este propósito comienza a revelarse, no como un destino fijo, sino como un movimiento natural de expresión del alma. La persona siente voluntad de compartir sus dones, de ofrecer al mundo aquello que tiene de más genuino. Y muchas veces este propósito no está en grandes hazañas, sino en pequeñas acciones diarias hechas con amor. Kayse decía que vivir el propósito del alma es hacer el bien con conciencia, aunque nadie vea, aunque no haya recompensa. Y cuando el alma comienza a vivir así, algo silencioso y grandioso sucede. Se torna canal de paz, de cura, de luz. No porque se esfuerza para eso, sino porque removió los bloqueos que le impedían ser quien siempre fue. Kayse llamaba a esto retorno al yo superior, un estado en que la persona vive alineada con el plan espiritual mayor, incluso en las tareas más simples. Esta sintonía no es algo que se enseña, es algo que se permite, y una vez que se instala, la vida se torna más leve, más clara, más verdadera, no perfecta sino plena. Y esta plenitud, según Kayse, es la mayor señal de que el alma está lista para dar su próximo paso. Vivir esta plenitud no significa vivir sin desafíos, significa encararlos con otra mirada. Kayse decía que el alma lista para trascender no pide más para que los problemas desaparezcan, sino para que la sabiduría necesaria venga. Y esto cambia todo. El dolor se vuelve maestro. El obstáculo se vuelve portal. Cada situación difícil se torna una chance de evolución. Esta forma de vivir trae una paz que no depende de las circunstancias externas. El alma pasa a confiar tanto en el orden invisible de la vida que hasta los momentos más oscuros cargan luz. Y esta luz es interna. No es prestada de gurús, religiones o doctrinas. Es la propia alma recordando que es fuente, no sombra. Con este recuerdo nace una nueva ética interior. Kayse hablaba de una brújula moral que no viene del miedo al castigo o de la búsqueda por recompensa, sino de la verdad sentida. El alma despierta comienza a actuar con más integridad, incluso cuando nadie está mirando. Comienza a hablar con más cuidado, oír con más atención, elegir con más conciencia. Porque entiende que todo lo que hace resuena. Cada palabra lanzada, cada intención cultivada, cada gesto realizado, todo vibra. Y esta vibración vuelve.
no por castigo, sino por coherencia. Kayse enseñaba que esta coherencia entre pensar, sentir y actuar es una de las mayores señales de madurez espiritual, y quien la vive transforma el mundo a su alrededor sin precisar hacer ruido. Otro reflejo profundo de este proceso está en la forma en cómo el alma despierta encara la misión colectiva. Kayse decía que el despertar individual no es el fin, sino el inicio de un servicio mayor. El alma trascendente comprende que su evolución está entrelazada a la evolución de todos. Pasa a querer contribuir, no por obligación, sino por amor. Amor por el planeta, por los animales, por los pueblos, por las generaciones futuras. Entiende que cada acción suya deja una marca, y por eso elige con más cuidado, con más reverencia. Kayse afirmaba que este tipo de conciencia ampliada era señal clara de que el alma ya no estaba más presa al ego. Vibraba en el campo del espíritu. A medida que este campo espiritual se expande, surgen momentos de conexión tan profundos que no pueden ser descritos en palabras. Sensaciones de unidad, de eternidad, de paz total. Kayse decía que estas experiencias son vislumbres de lo que el alma vivenciará de forma plena tras dejar el cuerpo. Pero no son delirios ni ilusiones, son recuerdos. El alma está probando, aunque sea por instantes, el sabor de aquello que ya conoce y para donde está retornando. Estos momentos pueden ocurrir en meditaciones, oraciones, en la naturaleza, en sueños o incluso en simples silencios, y cuando suceden, dejan marcas para siempre. Marcas de una verdad que nadie puede quitar, y esta verdad no viene con certezas absolutas, sino con humildad. Kayse decía que cuanto más el alma despierta, más simple se torna. No precisa impresionar, convencer, competir. Solo vive, y al vivir en su esencia inspira. La trascendencia no transforma a la persona en algo inalcanzable, sino que la torna más humana, más sensible, más amorosa. Kayse recordaba que el verdadero espíritu iluminado no es aquel que se eleva por encima de los otros, sino aquel que desciende hasta ellos con compasión, que oye, acoge, extiende la mano, porque ha comprendido que somos todos un solo cuerpo y que cuando un alma despierta, llama a otras a despertar también. Y así, cuando todas estas señales se manifiestan, aunque sea de forma sutil, es como si el velo comenzase a alzarse. El alma percibe que la vida siempre fue un recordatorio, una invitación al retorno. Retorno a la esencia, al origen, a la luz que siempre estuvo allí, pero cubierta por las capas del ego, de la prisa, del miedo. Kayse decía que la trascendencia no acontece de repente, ni con clarones sobrenaturales. Se revela en lo cotidiano, en los pequeños despertares. Cuando elegimos perdonar en vez de reaccionar, cuando respiramos hondo en vez de juzgar, cuando amamos sin esperar. El alma, en estos momentos, se torna puente entre el cielo y la tierra, y cada gesto consciente se torna semilla de un mundo nuevo. Este mundo nuevo, Kayse creía, no vendría de fuera, nacería dentro de cada ser despierto. Por eso, sus mensajes nunca fueron sobre predicciones aterradoras o milagros espectaculares. Fueron sobre elecciones. Elecciones diarias, silenciosas, pero profundamente transformadoras. Enseñaba que el alma está siempre siendo llamada, pero que solo despierta cuando elige oír. Y que esta escucha cambia todo. Porque al oír el llamado del alma, dejamos de vivir en el piloto automático y comenzamos a vivir con propósito. Un propósito que no precisa de escenario ni de platea, solo de verdad. Y esta verdad, una vez activada, nunca más puede ser olvidada. En el silencio de las madrugadas o en el ruido de los días agitados, el alma continúa hablando. Susurra en las incomodidades, en los encuentros, en las repeticiones de la vida. Y cuando finalmente paramos para escuchar, sentimos, no con los oídos, sino con el pecho. Kayse decía que al reconocer las señales, el alma comienza a dejar rastros de luz por donde pasa. Restaura vínculos, cura heridas, despierta recuerdos ancestrales.
Y todo esto no para probar nada, sino porque ya no sabe más vivir de otra forma. Vivir con conciencia deja de ser un esfuerzo, pasa a ser el único camino posible. Y es en este punto que el espíritu se integra a lo cotidiano, disolviendo la separación entre lo sagrado y lo humano. Y entonces todo cambia, no porque el mundo cambió, sino porque nuestra mirada se transformó. El alma lista para trascender vive con los pies en el suelo, pero con el corazón en lo alto. Camina entre los otros con levedad, pero firme en su propósito. Kayse decía que estas almas, al vivir así, se tornan guardianes de la esperanza. No la esperanza ingenua, sino la esperanza lúcida de quien sabe que incluso en el caos hay sentido. Incluso en el dolor hay nacimiento. Incluso en la duda hay dirección. Porque el alma que despierta no busca más huir de la vida, sino sumergirse en ella con la certeza de que cada respiración es un milagro disfrazado de rutina. Y que cada día es una nueva invitación al recuerdo. Si has sentido que algo aquí tocó tu interior, es posible que tu alma esté en este proceso, silencioso, sutil, pero real. Quizás ya ha percibido las señales. Quizás esté apenas comenzando. Pero lo importante es reconocer que no estás solo. Kayse decía que toda alma que despierta ilumina el camino de otra. Y así, juntos, formamos una red invisible de conciencia y amor. Si este mensaje resonó contigo, compártelo, llévalo adelante. Y considera suscribirte aquí, porque hay muchos que, como tú, están sintiendo este llamado. Y cuando nos unimos, la luz se torna más fuerte, más clara, y el mundo, poco a poco, comienza a recordar quién él también es.